si reciben otro espíritu que el que habéis recibido. Gente que en las iglesias se revuelca, grita y chilla, y no por la unción del Espíritu Santo, sino por casi una psicología de masas, una psicosis colectiva que pasa en muchas iglesias grandes, que la gente llora de emoción y se revuelca, y no es el Espíritu Santo el que los está tocando, sino su mero emocionalismo, o cuando no, tal vez un mismo espíritu demoníaco que empieza a obrar en muchos al mismo tiempo. Reciben otro espíritu. No cambia su vida. No cambia su vida, porque cuando entra el Espíritu Santo cambia la vida. Pero estos, ¿qué espíritu recibirán? Que nunca cambian, cada vez peores, de mal en peor. No de bien a mejor, sino de mal en peor. Entonces, ¿qué espíritu reciben? U otro evangelio del que habéis aceptado, a ese bien lo toleran. Eso es lo que está pasando hoy con la iglesia. Llega un apóstol, fulano de tal, todo el mundo a correr. A ese lo aceptan. Cuando ese falso apóstol, falso predicador, agarra y le dice, entregue sus riquezas, a ese le dan. Pero tal vez tu pastor en tu iglesia local, el que ora por ti, el que ayuna por ti, el que te predica, el que visita tu casa, el que aconseja a tus hijos, el que te orienta cuando tienes un problema, el que llora contigo cuando estás mal, el que se alegra contigo cuando te van bien las cosas, a ese pastor no lo ayudan. Le dan la espalda a su propio pastor, pero prefieren tolerar al que predica otro Jesús, al que manda otro espíritu y al que predica otro evangelio. Tremenda crisis en la iglesia, todo un caos. Y Pablo dice, y pienso, dice Pablo, comparándose con estos falsos apóstoles, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La Reina Valera lo llama, perdón, la Nueva Versión, esos superapóstoles. Superapóstoles los llaman la Nueva Versión Internacional, y es correcto llamarlo así. Estos hoy en día son superapóstoles. Pablo, o Pedro, o Juan, al lado de este guatemalteco, por ejemplo, es un pobre miserable. Pobre apóstol Pablo, comparado con el guatemalteco que hasta avión privado tiene, y no a costa de su propio trabajo, sino del dinero de la gente. Mano, pobre Pablo tenía que ir a pie, y todavía lo querían matar. Cuando pasaba una ciudad, lo querían matar, no lo dejaban entrar. En cambio este no va sino es en avión privado y con sus guardaespaldas. Y lo más sorprendente es que este predicador guatemalteco habla de un Dios todopoderoso, pero qué raro Dios tendrá que no es capaz de cuidarlo a él, que él necesita guardaespaldas que lo cuiden. ¿De qué Dios todopoderoso me puede venir a hablar un hombre que no confía en que Dios lo proteja? ¿De qué Dios me puede hablar de poder? Un hombre que no puede salir libremente a la calle si no es con sus guardaespaldas. ¿Qué será? A mí me dijeron que el que nada tiene, nada teme. ¿Qué será que esconde? Esa es la realidad, y Pablo dice, yo no he sido inferior a ellos. Verso 13, y aquí viene el problema. Mire el 13, porque estos son falsos apóstoles. Ahí está lo que hablaba en Éfeso. La iglesia de Éfeso dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y aquí la vida los llama falsos apóstoles. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Oiga, qué tremendo. ¿Sabe qué quiere decir fraudulento? Obreros estafadores. Estafadores lo llama. Obreros que predican por dinero, por codicia, que cobran por el don profético, por el milagro y por lo que sea. Y no le estoy hablando de sectas baratas como el Pare de Sufrir, que ahora ya se hace llamar Centro de Ayuda Espiritual. Primero se llamaba oración fuerte ao Espíritu Santo, oración fuerte ao Espíritu Santo. Oración fuerte al Espíritu Santo se llamaron primero, como si uno tuviera que orar al Espíritu Santo. Uno no ora al Espíritu Santo, ora al Padre en el nombre del Hijo. Al Espíritu Santo se le habla, no se le ora. Le estoy hablando de apóstoles, entre comillas, que están metidos en nuestras iglesias, en especial en las mega iglesias, que no son otra cosa que imperios humanos, no el reino de Dios. Estos son falsos apóstoles, obreros estafadores, estafadores. ¿Cómo puede ser posible hoy en día semejante crisis que se está viviendo en el mundo,
Y los apóstoles de la prosperidad te dicen, este es el año de la riqueza, este es el año de la bendición, cuando la Biblia y las noticias muestran que el mundo va de mal en peor y que lo que se viene es el apocalipsis, la tribulación y la ira de Dios está a punto de caer al mundo, y estos te dicen, no, este es el año de la bendición, el de la prosperidad, este año vas a ser rico. Todo un mensaje distinto a lo que Dios habla en su palabra. Este es el año del avivamiento. El avivamiento del pastor vivo que vive del tonto. El avivato, avispamiento. Avivamiento porque el avivato vive del tonto y el tonto de su trabajo. ¡Qué terrible! Predicadores que nos presentan un mensaje antibíblico. La palabra de Dios me muestra que en este tiempo y en el que está a punto de venir, viene la ira de Dios. Y que la iglesia va a sufrir, la verdadera iglesia va a sufrir, el verdadero creyente va a ser atacado por los falsos creyentes. Y va a ser bombardeado por falsa doctrina, atacado por falsos predicadores. Pero estos nos presentan un panorama falso, donde todo es bienestar, dicha y paz. Claro, porque ellos viven a cuerpo de rey con el bolsillo del resto. Claro que viene un buen año de bendición para ellos, pero a costa del resto. ¿Cuánta gente ha entregado su casa? Porque un predicador le dijo, si tú pactas con Dios y siembras tu casa, Dios te va a dar la casa de tus sueños con piscina en el mejor barrio de Quito. Pero pacta con Dios. Y se quedaron en la calle. Perdieron la casa que tenían con tanto esfuerzo y nunca llegaron a tener la que les ofrecieron. Eso se llama estafador. El predicador que hace eso es un estafador. Y la Biblia lo desenmascara llamándolo falso apóstol, obrero, estafador o fraudulento. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, se maquillan, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evítalos, dice la Biblia. Aléjate de los tales, no te dice que te acerques. Aléjate de los que venden el evangelio, de los que comercializan. Oh, pero hermano, estos predicadores hacen tremendos milagros. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso el Hijo de Dios no dijo claramente que vendrían falsos profetas y falsos maestros que harían milagros y grandes prodigios de tal manera que engañarían, si fuera posible, a los escogidos? ¿Que acaso ese versículo no lo leyeron? ¿Tú necesitas un milagro? ¿Tú necesitas ser sanado del cáncer? ¿Tú tienes sida? ¿Tú tienes una enfermedad? ¿Tú eres víctima del vicio, del cigarro, del alcohol? Pues bien, ora con tu pastor. Ayuna con él, busca a Dios de corazón y Dios también puede sanarte donde estás. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan, muestran la cara de torturado. El Señor me muestra que usted va a dar $1000, créale a Dios. Dios mostrando lo que hay en el bolsillo de la gente y no lo que hay en el corazón. ¿Qué clase de apóstol es ese? Apóstoles que miran lo que la gente tiene en el bolsillo para sacarle la plata y no miran, si son tan profetas de Dios, ¿por qué no miran el corazón? Y le dicen a la persona, esto hay en tu corazón, arrepiéntete. Mirando los ceros de los billetes y no mirando el pecado del corazón. Esos son los apóstoles de hoy. Y la Biblia los desenmascara. Y dice en el verso 14, y no es maravilla, no se sorprendan que esto pase, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, el mismo diablo. Así que no es extraño si también, mire, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Oiga, qué tremendo. Ellos dicen, yo soy apóstol, ministro del evangelio. ¿Pero de cuál evangelio? Del falso. Ministros, pero del diablo. Su Dios es el dinero. Y como dice Tito también y Timoteo, su Dios es el vientre. La fama, la fortuna, el poder. Predicadores que viven en mansiones, aviones privados, vida ostentosa y lujosa, que le dicen a la gente en la iglesia, el mundo tiene que saber que tú eres un hijo de Dios, pero no puedes presentarte pues ahí con tu ropa agujereada, con tus zapatos rotos, para que el mundo vea que tú eres un hijo de Dios bendecido, vístete con la mejor ropa, tú eres hijo del rey. Entonces me pregunto yo,
Dios no los debe amar nada a los que están en el África, tan gente pobre, pero que ama a Dios, pero no tiene para comprarse un terno, hermano, no tiene para comprarse un vestido de paño.